La charla previa yo la estaba siguiendo, me reencantó, especialmente el término el candidato más vapuleado. La política boliviana es fantástica. Lo que ayer era una cosa, hoy no lo es. Mañana será diferente. Sí, en días pasados estoy de acuerdo. Manfred Reyes Villa era vapuleado por el tema de la basura en Cochabamba. Pero ese tema ya como que está solucionado y ahora el vapuleado es Samuel Doria Medina, que está recibiendo ataques de todos lados, es decir, y no van a parar esos ataques. Porque eso, cuando se habla de las listas al Parlamento, tómese en cuenta lo siguiente, no termina las listas con la inscripción, porque si en la inscripción hay gente que sigue quedando fuera de las listas, a la que se les pactó con documento, de manera escrita que iban a estar, esas personas van a hacer lo que se llama contracampaña o campaña en contra, cualquiera de los términos es sinónimo por si acaso. Entonces, en este momento, lo de Doria Medina es un caso interesante. Hay una disputa entre Doria Medina interna, Camacho, que se solucionó retirando a todos en la famosa lista negra y a más personas, por si acaso, en el occidente de Bolivia, hay que decirlo. Y ahí es donde Samuel empezó la semana con pie izquierdo y todos atacándolo. Pero esto no es una señal, por si acaso, solamente de que es un tema de las listas. La ciudadanía está más decepcionada. Había una decepción de que la oposición no estaba unificada, sí. Ahora hay decepción, ¿por qué? Porque la ciudadanía ve absolutamente la forma política tradicional de hacer campaña de hace 20 años. Yo no entiendo a la oposición. ¿Quieren que el MAS vuelva a ganar las elecciones? ¿En serio? Porque si ese es el objetivo de la oposición, créame que lo están haciendo demasiado bien. ¿Y cuánto está invirtiendo el MAS en esto? Nada. Eso es lo peor, compatriotas. El MAS no está invirtiendo nada. El MAS, que está con sus diferencias, no voy a decir lo contrario, están los tres MASes, el de Evo inhabilitado, Arce 1%, y el de Andrónico viendo cómo la oposición se despedaza a sí misma y la misma historia de hace 20 años, por favor. Realmente, ¿no? Parece que en el país no tenemos memoria, nos olvidamos o nos tapamos los ojos, nos hacemos los sordos, los mudos y los ciegos. Ahora, Paul, yo pensando en voz alta en este momento, todos apuntan a que se podría ir a una segunda vuelta. Algunos incluso mencionan en una segunda vuelta, que quizás es muy pronto para decirlo, a un Tuto Quiroga y Andrónico Rodríguez. ¿Será? Hostia, buena, más fuerte. Hay que decir lo siguiente, creo que es el momento de establecer las reglas. Yo era partidario hasta hace semanas atrás de que podía haber segunda vuelta, pero hay un detalle constitucional al respecto que hay que tomar en cuenta. La variable 40-30, no necesariamente hay que llegar al 50+1, hay que tener el 40-30 por si acaso. Ese es un detalle importante para entender, ¿no? Que el candidato ganador, el candidato 1, tiene que tener 40.00, los decimales cuentan, por cierto, en adelante y esperar que el competidor tenga 10 puntos para abajo. Es decir, no nos olvidemos, por favor, la regla 40-30 con la que se pretendió hacer ganar el 2019 a Evo Morales. Ahora la situación está muy, muy dura para la oposición. Lo de Samuel Doria Medina ha sido, es decir, catastrófico en muchos sentidos. No voy a decir en todos, porque esto es política, ahí está. Entonces, pero ha sido muy duro en el sentido de los ataques, no del MAS, de la propia oposición y de los ahora ex aliados y adeptos de Samuel Doria Medina. Entonces, ¿eso qué hace? Por una parte, esa votación descontenta, no digo el 100% de UN o Unidad Nacional, no, eso es falso. Hay un grupo descontento que va a migrar hacia un Tuto Quiroga y a los emergentes, ¿por qué no? A Jaime Dun o Rodrigo Paz. Y hay otro que es el más alto, va a engrosar la cantidad de indecisos de oposición, porque hay dos tipos de indecisos, indeciso del oficialismo, indeciso de oposición. Entonces ahí vamos a tener ese panorama. La diversidad de candidaturas en la papeleta no debe ser necesariamente la situación de dispersión del voto. Yo creo que esta vez la gente se va a guardar el voto, pero también hay otro factor importante, si me permiten agregar, el legislativo. Van a haber tres tipos de candidatos a diputados y senadores, sí, los clasifico en tres. Tipo 1, los senadores titulares y suplentes que están buscando desesperadamente la reelección. Tipo 2, los suplentes
senadores y diputados suplentes que están buscando ser titulares esta vez, de suplente a titular. Cuando esta es la peor asamblea legislativa la que tenemos en este momento de los últimos 40 años de democracia. Y tercer tipo de candidato, los nuevos rostros que van a aparecer en la papeleta, que van a estar ahí. Es decir, van a ser los tres tipos que, quiera sea o no, van a influenciar en el tema del apoyo al candidato a presidente, y hoy más que nunca los vices van a tener un rol importante también. Paul, buenas noches. Hay un elemento clave en cualquier sistema democrático que es la gobernabilidad. Por lo que usted está diciendo, se va a tener que volver a pactar entre estas organizaciones o agrupaciones accidentales o siniestradas para garantizar la gobernabilidad. Y eso va a ser muy difícil cuando tú tienes una presión muy fuerte desde el Chapare que tiene que ver con Evo Morales. Hoy, por ejemplo, las agrupaciones evistas, los grupos evistas han dicho que si Evo no es habilitado, las elecciones están en riesgo. Y es una más a los 4 amparos constitucionales que están en el Tribunal Constitucional en Sucre. Aquí hay que establecer la siguiente regla, y hay que ser honestos. Uno escuchaba al presidente del TCE muy preocupado porque el dinero no está alcanzando para el proceso eleccionario. Si tienen que hacer un plan B, no son mis palabras, son las palabras del señor Oscar Hasenteufel, por si acaso, no mías, algo la aclaración. Él dice, si tenemos que recortar presupuesto, solo bolivianos en 5 países votan, los de mayor concentración, los que están más cercanos a nosotros en temas de relaciones comerciales y diplomáticas, chao, adiós los demás, qué pena. Es decir, hay una intencionalidad de varios sectores del MAS que no quieren elecciones, y eso es lo preocupante. Tenemos un tribunal constitucional plurinacional de autoprorrogados que no les interesa las elecciones. ¿Qué les interesa a ellos? Prorrogarse, seguir autoprorrogándose. Eso es lo que más les interesa. Y lo peor es que ese tribunal constitucional de autoprorrogados ha mostrado un poder durísimo. ¿En qué sentido? Suspender elecciones judiciales, decidir en cuáles sí hay, en cuáles no hay, y lo más importante de todo, así es, lo más importante, en haber prorrogado el mandato de Yanine Áñez cuando fue presidenta. No nos olvidemos que estaban ellos en sus cargos, por si acaso. Eso es algo evidente que tenemos que señalar también. Sí, ha quedado claro. Daniel, por favor. Bueno, ¿qué podemos esperar, querido Paul? Buenas noches, Daniel Castaño te saluda. De esta oposición. Le fue mal a Samuel Doria Medina. Ya habíamos advertido cómo se ha resquebrajado este bloque unitario de oposición con la salida de Tuto Quiroga, unas alianzas medio raras porque tienes a un Paz Pereira y a un Dun que primero coincidieron en una tienda política que era el PDC y ahora los dos se salieron de esa tienda política y tenemos más show que decisiones políticas, lamentablemente. ¿Qué le espera a este bloque opositor, ¿no? ¿Y qué nos depara, ¿no? También el bloque de oficialismo, tomando en cuenta que tenemos un Andrónico aún sin sigla, un Evo Morales que trata obviamente de embanderar y llegar el 16 de mayo aquí a La Paz para inscribirse, y un Arce, ¿no? Que hasta el día de hoy dice que va a ser candidato, sus ministros dicen que va a ser candidato, pero bien sabemos que las pugnas van más allá de las listas de candidatos a senadores, a diputados, porque también el vicepresidente cuenta y al parecer ahí vienen también las pugnas en el Pacto de Unidad. ¿Qué nos depara de todo esto? ¿Tendremos candidato? ¿Tendremos elecciones, Paul? Ojalá tengamos elecciones, porque ya he expresado mis dudas al respecto, mis dudas sobre si va a haber o no elecciones. Por otra parte, lo que sucede con los partidos es parte de lo que el MAS quiso. El MAS sabía que para consolidarse como partido hegemónico tenía que destrozar al sistema de partidos, porque antes era una situación interesante. Antes la situación, ¿cuál era? Que el MAS era un partido de los tantos MAS, hasta que llega al poder y antes de eso consigue destrozar el sistema de partidos. ¿Y lo consiguió? Lo consiguió en todo sentido. Ahora, ¿qué vemos nosotros? La herencia de la destrucción del sistema de partidos la tenemos ahí. MNR que decide no participar, ADN buscando candidatos de manera desesperada y casi heroica, si se quiere usar el término, UCS que no anuncia nada, la oposición tradicional que está ahí viendo qué va a suceder porque hay disputas internas entre los propios miembros. Así vamos a tener que ir a las elecciones. Y la ciudadanía va a tener que tomar al respecto la decisión en sus manos. El MAS no está muy lejos.
Evo Morales, que insiste en ser candidato y hasta el día de hoy no entiende que está inhabilitado, Arce Catacora, que insiste en mantenerse en el poder, un Andrónico Rodríguez que todavía no devela con cuál sigla. Ese es el panorama. Pero la ventaja, ¿cuál es? Del 14 al 19 sabremos quiénes son quiénes en esta carrera electoral: presidente, vicepresidente, supraestatales, senadores y todos los diputados. Así que esperaremos hasta que se aclare el panorama. Pero las elecciones de por sí no solucionan la crisis de los partidos, no va a solucionar la crisis económica. Las elecciones lo que van a hacer, ¿qué es? Absolutamente ser el vehículo para ver si hay o no soluciones que el país está requiriendo, y tengamos cuidado con lo que estoy diciendo. Son dos cosas que han pasado en las últimas horas. Primero, que en una reunión de los comités cívicos, los representantes cívicos de los 9 departamentos han acordado exigir una candidatura con legitimidad popular. Eso es uno. Y el otro hecho no es menos importante, porque Unidad Cívica Solidaridad ha anunciado que no va a apoyar a Evo Morales ni al MAS, sino que va a presentar a su propio binomio. No hace falta hilar demasiado fino, Paul, para darnos cuenta que el candidato a presidente será Johnny Fernández. Puede ser que sea Johnny Fernández, pero eso es algo que hay que definirlo en las próximas horas. Obviamente eso es lo que estamos diciendo. Pero a todo esto, Morales no creo que entienda que está inhabilitado. Eso no va a suceder bajo ningún argumento. Eso es una situación que es realista. Y la oposición no se va a unificar. Si no se unificó en los anteriores meses, mucho más en estos días que faltan. Así que ese es un detalle. Y esperar a que haya una segunda vuelta para recién unificarse, créame que va a ser demasiado tarde. Ese es un detalle importante lo que estamos diciendo acá. Cuidado que la unidad de la oposición sea tarde y no a tiempo. Y si no hay unidad de los políticos, tendrá que haber entonces, ¿qué cosa? Unidad de la población en torno a un voto conjunto y consensuado de los propios habitantes de nuestro país, de nosotros los bolivianos, como sucedió el 2019. Yo tengo una última consulta, Paul Coca. Precisamente el senador Félix Agpi, que ahora está apoyando a Andrónico, entiendo que es uno de sus voceros, decía que le ha llegado información de que estarían reunidos evistas y arcistas tratando de limar asperezas e incluso se animó a decir, el senador Agpi, que podría ir por el movimiento al socialismo Evo Morales como candidato a la presidencia y Luis Arce Catacora como candidato a la vicepresidencia. Claro, hemos preguntado a los evistas y dicen, por Dios, qué manera de querer molestar a Evo Morales, eso no es verdad. Pero llegado el momento, ¿podría pasar algo así? Realmente es algo que bueno, uno dice ni en pelea, ¿no? Que estén nuevamente juntos, pero por lo que ha dicho el senador Agpi, en una de esas están reunidos y dándose la mano. Morales está inhabilitado y creo que forzar una habilitación es seguir violando la constitución política del Estado. Pero ojo, el mensaje que esa autoridad da es el siguiente: es más viable la unidad del MAS que la unidad de toda la oposición en su conjunto. Y eso es algo que nos tiene que ponernos a pensar en base a esta breve respuesta, pero muy sustanciosa que estoy dando. Es viable la unidad de todo el movimiento al socialismo. Claro, para mí Evo está inhabilitado, para de contar, que la unidad de toda la oposición que va a presentarse dividida y fraccionada a las elecciones. Paul, esta consulta más, por favor, gracias por tu tiempo. A ver, hay una observación que la hace la expareja de Félix Pazzi y que podría inclusive decantar en que la Alianza Popular se deshaga y no participe. ¿Qué pasa con Andrónico, de quien se dice que participaría por esta Alianza Popular? ¿Será que ahí sí se podría dar un retorno, ya que tú estás hablando de que se puede unificar todo el MAS, no en base a Evo Morales, que está inhabilitado, pero sí en base a Andrónico? Eso será tal vez más sensato. No conozco exactamente el caso interno del movimiento Tercer Sistema, por si acaso, pero sí hay que decir lo siguiente: si el tribunal avaló la firma de Félix Pazzi para hacer de Tercer Sistema la denominada Alianza Popular, hay un reconocimiento del TCE hacia el señor Félix Pazzi. Repito, desconozco el asunto interno exacto del movimiento Tercer Sistema,
pero por otra parte es una incógnita con quién se postulará Andrónico Rodríguez a la presidencia. Eso es algo que tendrían que haberlo dicho ayer, no lo han dicho, supongo que por un tema de estrategia. En todo caso, esperemos estas próximas horas, porque en próximos días y horas sabremos quiénes son quiénes en estas elecciones y se dilucidará si Andrónico Rodríguez es o no candidato, oficialmente hablando, y de quién, si va a darse catacoro o no, pero en mi criterio Evo Morales, inhabilitado, haga lo que haga.